Hoy, 18 de octubre, un domingo más para compartir la palabra con ustedes, queridos hermanos. Los saludo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Hoy día vamos a ver un aspecto importante de esa verdad de Dios. Nuestro Señor Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Estemos expectantes porque realmente hoy día muchos vamos a entrar en ese nivel de libertad que Dios quiere que vivamos plenamente. Pero antes vamos a orar. Padre, te damos gracias porque todo lo que tú haces es perfecto, Padre. Todo lo que has creado lo creaste en amor y por amor. Gracias, Padre, porque viste nuestra imposibilidad de poder ser salvos por nuestros propios medios. Y de tal manera nos amaste que enviaste a tu único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Gracias, Padre, por tu palabra, que es vida para el que la haya y salud para todo nuestro cuerpo. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Muchos cristianos pasan por la vida ignorando que somos la justicia de Dios en Cristo. Segunda de Corintios 5:21, lo hemos estado revisando, nos dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos nosotros la justicia de Dios en él. Veremos por eso hoy día cómo la justificación cambia radicalmente nuestra manera de creer. La justificación en nuestras vidas y en nuestras iglesias debe ser algo imperativo, porque nosotros necesitamos salir de nuestro ámbito religioso, de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres, de una enseñanza absolutamente religiosa, donde lo único que teníamos era temor, para entrar en la libertad de los hijos de Dios. Hemos dicho ya varias veces que si creemos correctamente, viviremos correctamente. Muchos ignoran, por tanto, y no pueden creer que en Jesucristo tenemos una posición correcta y consecuentemente, si no vivimos esa verdad de Dios, vamos a tener poca confianza para venir a Dios. Hay muchos cristianos que pasan por la vida ignorando el hecho de que hemos sido hechos la justicia de Dios en Cristo. No saben que tienen una posición correcta ante Dios, de manera que tienen poca confianza de venir ante Él. El autor de Hebreos nos habla acerca de esa realidad que muchos cristianos la están viviendo. Vayamos a Hebreos capítulo 5, versículo 13, y comienza diciendo: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero como siempre, veamos el contexto de este versículo para ver por qué el autor de Hebreos habla acerca de esa realidad. Y vamos al versículo 11, y ustedes van a encontrar como que está hablando sobre una advertencia contra la apostasía, que es la pérdida de la fe, para entrar en un terreno solamente religioso. Versículo 11 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos
de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y el versículo 13, que es el que estamos citando, dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, nosotros estamos en todo este tiempo que estamos emitiendo estos mensajes, nuestro propósito es no solamente que permanezcamos creciendo en el conocimiento de un Dios bueno, sino que adquiramos madurez y tengamos una relación con Dios verdadera y confiada. Entonces, si estamos en Cristo, hermanos, somos justos, lo creamos o no. Es como, pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, nosotros somos gobernados por una constitución. La constitución es la ley de leyes. Y aunque no la conozcamos, simplemente lo conozcamos o no lo conozcamos, nos aplican, ¿no? Entonces, por eso que nosotros tenemos que conocer y ser diligentes con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el poder de Dios para nosotros. Y entonces, el hecho de no creer no niega la realidad en que un cristiano debe vivir en una correcta relación con Dios. No sé si me están entendiendo, pero la palabra de Dios nos va a explicar perfectamente, porque la palabra se explica con la palabra. Entonces, si no estamos viviendo esa realidad de la justificación, en la que nos dice la palabra que podemos tener una relación correcta con Dios, o sea, de padre a hijo, entonces, simple, se van a perder todas las bendiciones que los justificados por Cristo tenemos, y únicamente por falta de conocimiento. Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento, dice la palabra. Hay algo que tenemos que también saber, porque hay muchos que, a pesar de que son cristianos, viven en el temor, viven en el miedo. A pesar de que son cristianos, muchos siguen pensando que hay algo que nos falta. Y les digo en este día, domingo, Día del Señor, que ya no hay barrera entre Dios y nosotros. Si el pecado es una barrera para que tengamos una relación con Dios, esa barrera fue quitada por Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que se está predicando un evangelio como revelación del pecado, en vez de predicar un evangelio que revela la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y nuevamente, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Somos justos. Entonces tenemos que establecer en nuestros corazones y en nuestras mentes la palabra de Dios. Que Dios nos ha declarado justos, basados no en nuestros méritos, no en nuestras obras, sino en el sacrificio perfecto y acabado y terminado de Jesucristo en la cruz. Consumado es, tetelestai, está todo hecho, solamente para que vivamos
esa vida abundante que nuestro Señor Jesucristo prometió. No prestemos atención a nuestras emociones. ¿Y qué cosa es una emoción? Alteración del ánimo, intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática. Por emoción muchas veces nos conmovemos hasta tal punto que tenemos hasta dolor de corazón. Y esa es la emoción, pero hay una acepción que dice interés generalmente expectante con que se participa en algo que está ocurriendo. O sea, nosotros no nos podemos guiar por nuestras emociones, por nuestros sentimientos. Y los sentimientos y las emociones son dos caras de la misma moneda, hermanos. Entonces, como tampoco no podemos caminar por vista, nosotros caminamos por fe. Y fe en la palabra de Dios. Entonces, nuestra justicia se basa en la obra terminada de Jesucristo en la cruz. Por eso decimos que no prestemos atención a nuestras emociones. Las emociones cambian de un día a otro. Por eso que a veces hay cristianos que viven como en un sub y baja. Un día amanecen justos y al día siguiente con sentimiento de injusticia. ¿Y saben dónde uno percibe en qué cosa cree el cristiano o el creyente en términos generales? Cuando ora. Cuando comienzan una oración y pidiendo perdón y piden perdón y se sienten injustos y se sienten indignos y perdóname Señor, y perdóname Señor, y perdóname Señor. Y muchas veces no se dan cuenta que es simplemente por una creencia incorrecta. Jesucristo ya perdonó nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Si realmente hemos creído en Jesucristo con el corazón, si realmente creemos que su obra nos libró del pecado, que quitó la barrera que nos impedía acercarnos a Dios, pues entonces están creyendo mal, están creyendo absolutamente mal. Entonces, no prestemos atención a nuestras emociones, porque éstas cambian de un día a otro. Nuestra justicia se basa en la obra terminada de Jesucristo y sus efectos son eternos e invariables. No es como nos sentimos, sino como nos ve Dios. ¿Cómo nos ve Dios? Vayamos a Efesios 1:4. Efesios 1:4. Si están escuchando una llamada telefónica, pues no puedo contestarla, lógicamente. Estoy compartiendo la palabra. Entonces, dice Efesios 1:4, desde el 3, vamos a leer para que estemos siempre también en contexto. Y esto es algo que también nos va a abrir a la verdad de Dios. Siempre estamos buscando bendición de Dios, y bendíceme Señor, y bendíceme Señor, y ponemos letreros, bendíceme Señor, o bendíceme tal o cual nombre. Pero ¿qué es lo que dice en Efesios 1:3? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, presten atención hermanos, santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo,
según el puro afecto de su voluntad. Fue la voluntad de Dios escogernos desde antes de la fundación del mundo. ¿Pero para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha. Y santo significa, lo único que significa es apartados para Dios. Así que Dios, ¿cómo nos ve? Nos ve santos. Si hemos creído en Jesucristo, porque todas las bendiciones y todas las promesas son un sí, son un amén en Cristo Jesús. Todo lo que tenemos en la vida es, de bueno que tenemos en la vida es gracias a Jesucristo, gracias a su obra perfecta y acabada. Entonces, hay otro ingrediente más que tenemos que tener presente, que la justicia, o podemos decir la justificación, o podemos decir también la salvación como muchos la conocen, o podemos decir también la redención, es por fe. Y vamos a ir a un versículo, a dos versículos que también nos hablan, que ya lo hemos tratado, pero tenemos que seguir hablando sobre estas cosas hasta que haya realmente el rema en nuestro corazón y vivamos tranquilos, confiados, vivamos libres de todo temor. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces la salvación es por fe, ¿cierto? Es poder de Dios para salvación. Pero en Efesios 2:8 vemos que nuestra salvación es por gracia mediante la fe. O sea, siempre el ingrediente es la fe. Es el medio para obtener todas las cosas que Dios tiene para nosotros. Y el versículo 17 dice, ¿no? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, es revelada. Esto que estuvo durante siglos oculto, ahora en estos últimos tiempos Dios los ha revelado a sus amados. Es que no teníamos acceso a la palabra de Dios. Es que lo único que teníamos era una religión de formas, de costumbres, de tradiciones, de inclinarse, de pararse, de persinarse, pero de la palabra de Dios, nada. Y ahora tenemos acceso a la palabra de Dios, y la palabra de Dios es el poder de Dios. Entonces dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, nuestra justicia, nuestra vida de hombres y mujeres justas, se mantiene también por esa fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y hermanos, la fe no es una emoción. Nuestra posición correcta ante Dios se basa en nuestra fe en Jesucristo y en su obra terminada. No en nuestros méritos, no en nuestras obras, no es lo que nosotros hagamos por Dios. Es lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y es lo único que le agradó a Dios. Por eso dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, nosotros vivimos por fe. Necesitamos vivir por fe. No por emociones. Cuando somos guiados por nuestras emociones y creemos que somos de poco valor, estamos considerando que el sacrificio de Jesucristo no fue suficiente. Conozco a un hermano muy querido y muy buena persona, de un entorno, vamos a decir, religioso, que a veces oraba y decía, Dios mío, yo que soy un gusano de la tierra. Entonces, somos la obra perfecta de Dios. Es contrario a lo que la palabra de Dios dice acerca de nosotros. Somos la niña de los ojos de Dios. Dios nos ha puesto, estamos en la mano de Dios. Entonces, Dios nos mira y mira a su Hijo. ¿Qué más podemos hablar?
es que esos sentimientos de injusticia, de indignidad, son sentimientos que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Son sentimientos infundados, mal infundados, religiosos. Y de eso nos tenemos que sacudir, hermanos. Nosotros tenemos que vivir por fe. Y la fe es obediencia a la palabra de Dios. Si tú eres obediente a la palabra de Dios, entonces vas a vivir por fe. Y si vas a vivir por fe, vas a vivir en la justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces, por eso digo, cuando somos guiados por nuestras emociones y creemos que somos de poco valor, estamos considerando que el sacrificio de Jesucristo no fue suficiente. Pongamos nuestra fe en lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué dice? Que Jesucristo consiguió para nosotros ¿qué? Una relación correcta y directa con el Dios de la gloria. Entonces, hagamos caso a la palabra. No prestemos atención a nuestras emociones. Dice las emociones muchas veces que porque la gente puede estar hablando mal de nosotros y nosotros no lo creemos. Pero Dios nunca habla mal de nosotros. Dios habla bien de nosotros. Dios piensa bien de nosotros. Y nosotros valemos mucho. Valemos la sangre preciosa de Jesucristo. Y es que todas estas cosas tienen que ver también con esos dos aspectos que hemos estado viendo, que hemos preguntado inclusive el domingo pasado. ¿Queremos vivir en el antiguo pacto? ¿Queremos vivir por la ley que únicamente apuntaba al pecado? ¿O queremos vivir en el nuevo pacto? Porque dijimos también en lo que dice el capítulo 1 del Evangelio de Juan, que la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. ¿Queremos vivir en el Antiguo Testamento en un sentimiento de injusticia? ¿O queremos vivir confiados, libres, sabiendo que somos amados por el Dios de la gloria en el nuevo pacto? En un nuevo y mejor pacto con mejores promesas. Romanos 5:20 dice que pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Porque la ley lo único que hacía era apuntar al pecado. Hacernos ver lo injustos que éramos, lo pecadores que éramos y la necesidad de un Salvador. Ya vino el Salvador. Ya nos salvó. Ya quitó la barrera que nos separaba de Dios. Pero la ley, dice, y hay algunos que quieren vivir en la ley y hacen cosas que corresponden a la ley. La ley, hermanos, solamente pide. En cambio, la gracia de Dios da. ¿En qué pacto quieres vivir? ¿En el pacto de la ley o en el pacto de la gracia? Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia, el favor inmerecido de Dios. Meditemos en esta palabra. Meditemos en lo que hemos recibido hoy día. Y busquemos las citas que nos hablan de la verdad de Dios que nos favorece por la obra perfecta y acabada de Jesucristo en la cruz. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre, te damos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tú nos abriste un camino de salvación y no escatimaste ni a tu propio Hijo, sino que lo entregaste por nosotros, para que el justo muriera por los injustos. Y nos diste de tu justicia, y ahora tú nos ves
justos, tú nos ves santos, tú nos ves sin pecado, y así también tenemos que vernos nosotros, pero no por ningún mérito nuestro, sino por los méritos de Jesucristo en la cruz. Gracias, Padre. Apreciamos esta salvación. El valor de nuestras vidas es muy alto, porque Jesucristo nos compró a precio no de oro ni de plata, sino de su preciosa sangre. Gracias, Padre, por ese plan perfecto que tú ideaste para salvarnos del pecado y de la muerte. Gracias, Papito, por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias por el Espíritu Santo que nos revela esta verdad. Y todos decimos, amén y amén. Seamos bendecidos en este día, hermanos. Disfrutemos de este domingo glorioso, domingo en que exponemos la palabra de Dios abiertamente y en libertad. Y deseo para todos ustedes que todos tengamos una semana sobrenatural, porque para eso hemos sido llamados, para vivir no en lo natural, no en lo ordinario, sino para vivir en lo sobrenatural, como verdaderos hijos de Dios, sin sentimiento de culpa, sin complejo de inferioridad, gozando de la justicia de Dios en Cristo Jesús. Hasta el próximo mensaje, hermanos.